Bueno, muy buenos días. Es para mí un honor la ingeniería agronómica contar con la presencia del doctor Daniel Gerardo Cayón Salinas, nuestro conferencista el día de hoy, con el cultivo de los dos cultivos de plátano y el de palma aceite, guinensis híbrido. El doctor Gerardo es una persona que nos ha apoyado todo aquí en la Francisco de Paula Santander y el sector del Catatumbo colombiano en la palma de aceite. Ha sido nuestro aliado como investigador en la región. Contamos con él y darle las gracias que nos pudo acompañar hoy. El doctor Daniel Gerardo Cayón Salinas es ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Bogotá en 1973. Trabajó 15 años con el ICA. Posteriormente posteriormente trabajó con Senipalma 3 años y en este momento actualmente se encuentra como docente de planta de la Universidad Nacional de Palmira. El doctor Gerardo tiene su maestría en la Universidad Federal de Viçosa en Brasil y fisiología vegetal y doctorado en la Universidad Nacional de Palmira en fisiología de los cultivos. Él es ingeniero agrónomo tumaqueño, nacido y criado prácticamente entre la palma de aceite de Colombia y el plátano, y aparte de eso, de sangre samaya. Doctor, muchas gracias. Bienvenido aquí en la Universidad Francisco de Paula Santander, docentes, invitados, palmeros y estudiantes de ingeniería agronómica. Bienvenido, gracias. Gracias, Fabio. Yo primero que todo le agradezco mucho a la universidad. No, ella dijo que tenía. Ese es para. Ah, para allá, ok. Sí, yo agradezco. ¿Está bien? Sí, sí. Ok. Agradezco a la Universidad Francisco de Paula Santander por la invitación. Para mí es un agrado volver después de algunos años en donde hicimos alguna serie de reuniones para tratar de organizar unos convenios académicos, y realmente es un placer estar nuevamente aquí con ustedes. Varios de los profesores y de los egresados han sido nuestros estudiantes en los posgrados en Bogotá y en Palmira. El tema que me voy a ocupar en esta primera conferencia es sobre la palma de aceite, que su nombre realmente es palma de aceite, no palma africana como la conocimos mucho tiempo, porque la única palma cultivada mundialmente productora de aceite es esta, más importante que el coco. Entonces se acordó entre los botánicos y todos denominarla simplemente palma de aceite, no palma africana, porque tenemos también palmas americanas. Y nuestras palmas americanas son de mejor comportamiento, de mayor rusticidad y producen un aceite de muchísima mejor calidad que el aceite de la palma africana. Valiéndose de eso, entonces, al descubrirse que podría hacerse el cruzamiento interespecífico, entonces se hizo el híbrido, que es un cruzamiento entre la palma americana, el Aeis oleifera, cruzada con la palma africana, que es el Aeis guinensis. Estos híbridos heredan las mayores características de la madre, que es la americana, en términos de rusticidad, de lento crecimiento, de calidad de su aceite. De modo que del padre africano heredan la alta producción que tienen estas variedades africanas. Entonces, es muy importante, ustedes lo saben, para nuestro país. Es uno de los cultivos estratégicos del país. Contamos en este momento poco más de 500.000 hectáreas sembradas de palma. Somos el primer productor latinoamericano de palma y el cuarto en el mundo. Y de híbridos, que es la alternativa, porque es casi resistente, tiene una altísima tolerancia a la mayor parte de los problemas fitosanitarios que tiene la palma guinensis. Entonces, en este momento hay alrededor de unas 70.000 hectáreas de híbridos que han reemplazado
las palmas guinensis que han muerto en algunas zonas por la enfermedad devastadora pudrición de cogollo. Yo voy a presentar aquí las principales investigaciones que apoyan la fisiología de estas dos especies, porque la fisiología es la única que explica el comportamiento productivo de una especie. Inclusive como respuesta al ataque de plagas y enfermedades, también es porque las plagas y los patógenos alteran la fisiología del individuo, de manera que vamos rápidamente a abarcar esto. La mayoría de trabajos son los trabajos hechos por nosotros, aunque la gran parte de los estudios en fisiología de la palma guinensis africana ha sido hecho en otros países. Sabemos todos que el potencial genético de una especie en su interacción con el ambiente es lo que nos determina el rendimiento final, porque la característica genética de la especie en la interacción con el ambiente, con los factores ambientales, estimulan los procesos fisiológicos principales, y estos son los que determinan la cantidad y la calidad del producto cosechado, en este caso el aceite de palma. La interacción de estos factores es muy importante. Cuando cualquier cultivo está interactuando con los factores ambientales y no hay un factor que limite su expresión, entonces tenemos esta curva que va a maximizar el rendimiento. Sin embargo, si alguno de estos factores está en déficit o está en cantidades mínimas, entonces el rendimiento se puede caer rápidamente y lleva al traste con la producción. Cualquiera de ellos, sea la variedad sembrada, los problemas fitosanitarios y lo principal, cuando algún factor ambiental no está con sus requerimientos precisos para la variedad. Entonces, voy a tratar los principales factores ambientales que condicionan el rendimiento de los cultivos a través de su impacto sobre los procesos fisiológicos. La radiación solar es el primero de ellos. La radiación solar en los cultivos perennes como la palma se distribuye a lo largo del dosel y atraviesa las diferentes capas de hojas hasta llegar al suelo, de manera que va a haber una actividad fotosintética a lo largo del dosel a medida que la luz penetra. Entonces las actividades van a ser diferentes en las hojas que están expuestas a la radiación directamente, las que están intermedias y las inferiores. El sol, que es nuestro principal factor de vida en la Tierra, aunque algunos científicos dicen que no es el sol sino el agua, realmente tienen razón también, son los dos factores. Pero el espectro electromagnético, que es la radiación que emite el sol, la mayoría es desviada por la atmósfera y solo llega a los cultivos esta porción que es la radiación fotosintéticamente activa o el espectro visible, llamado así porque es lo que es capaz de ver el ojo humano, lo que nos muestra el arco iris cuando él aparece. Entonces, los organismos fotosintéticos captan esta luz mediante los pigmentos fotosensibles que tienen. Esos pigmentos son clorofilas y carotenos. Solamente los seres fotosintéticos son capaces, porque son ellos los que tienen estos pigmentos. Entonces, desde mucho tiempo se trató de
de clasificar la palma de aceite. ¿Cómo es ella? Por ejemplo, las características de duración del día, que es lo que determina el fotoperíodo de las plantas. Hay plantas que son de día corto, de día largo, dependiendo de qué duración del día estimula la floración de la especie. Verguerda en el año 77 con su equipo logró hacer este experimento, muy difícil porque ¿cómo se le da a un cultivo de palma experimentalmente una duración del día? Se necesitarían unas cámaras de crecimiento como las tenemos en los laboratorios, pero muy grandes para poder poner allí las plantas. Entonces él lo que hizo con un gran ingenio fue identificar en Honduras 4 zonas en donde por históricos veía que la radiación, la duración del día era diferente, entre 10 horas, 30 y 1 hora, media hora entre cada una de ellas, 1 hora, y escogió esas 4 zonas y entonces ahí montó su experimento. 7 meses después observó cuál era el desarrollo de esas palmas en cada zona y observó que no hubo efecto sobre la emisión de hojas ni sobre la floración. Todas las plantas llevaban en su axila, todas las hojas llevaban una inflorescencia portadora allí. Y después contó las inflorescencias axilares. ¿Qué demostró este trabajo? Pues que la palma de aceite es insensible al fotoperíodo. No necesita que se dé una duración del día específica para inducirse la floración. Eso quiere decir que todos los días deben haber palmas en floración y por lo tanto todos los días debemos tener racimos en formación y formados. Cuando una planta es de día corto necesita que cuando esté próxima para florecer se dé la condición de día corto, si no, no florecen. Por el contrario, si es de día largo, entonces se necesita que cuando ya esté fisiológicamente apta se dé la condición de día largo para florecer, y si no, no florecen. Ejemplos, tenemos el café, que es una planta de día corto. Si los árboles cuando están listos a florecer, están aptos fisiológicamente, no se da el día corto, no florecen. Si se da el día corto, sí florecen. Esas dos condiciones se dan en nuestras zonas cafeteras en determinadas épocas, por eso tenemos 2 cosechas bien marcadas de café. Si no se da, no hay floración de café y dicen en la zona cafetera central el árbol se palotea, quiere decir que no florece. Y por el contrario, si es de día largo, cuando es de día largo, si la planta está lista fisiológicamente, debe darse la condición de día largo para florecer. Caso de la caña de azúcar, que es una planta de día largo. Entonces, cuando la caña de azúcar está próxima, lista para florecer, tiene que darse un día muy largo para que ella florezca. ¿Por qué somos los mayores productores de caña de azúcar en el Valle del Cauca, en el mundo entero? Porque en el Valle del Cauca no se da la condición de día largo que necesita la caña de azúcar. Entonces nunca florece, casi nunca. Entonces la gente dice, pero ¿por qué si el valle tiene tremendo sol todo el día? Sí, pero es que la caña necesita más allá de esas horas de sol que hay en el Valle del Cauca. Entonces por eso no florece, por eso no hay zafras en nuestra caña de azúcar, porque en los otros países hay los días largos y entonces las cañas se florecen todas en una época. Por eso hay zafras en Cuba, en Hawái, en México, en Brasil, etc. La palma de aceite es insensible, por eso tenemos todos los días cosecha. ¿Y cuál es la influencia de la radiación solar? Pues que la producción depende de ella. Miren, en este trabajo se demostró que a medida que incrementa la radiación solar diaria y anual, la palma expresa su potencial productivo. Zonas con 1000
horas de sol por año solo permiten que la palma exprese un 60% de su potencial productivo. Pero ya cuando tenemos 1500 horas, ya se podría expresar el 75%, y cuando hay 2000, 2500 es casi el 100%. Entonces eso es lo que clasifica las zonas de palma. No podemos sembrar palma en zonas donde haya 1000 o menos de 1000 horas de sol por año. No se puede sembrar. En el Valle del Cauca me decían, pues si es tan productiva la palma, la deberíamos sembrar aquí. Sí, pero es que el Valle del Cauca tiene 1000 horas de luz. Entonces no alcanzaría. Y además, afortunadamente no se puede, porque no podemos imaginarnos el Valle del Cauca sembrado de palma. Sería un desastre ecológico, paisajista, de todo. Entonces afortunadamente no se podrá sembrar nunca palma de aceite en el Valle del Cauca. Y la intensidad, ya zonas que tienen la intensidad luminosa más allá de los 1500 horas de luz, que es el requisito de la palma. Entre ellas también hay una diferencia notable. Este trabajo comparó la producción en África Occidental, la ME, en Indupalma, aquí en el Cesar, y en Urabá, en esa plantación coldesa que existía. Y se observa rápidamente que donde hay más radiación solar, la producción es mucho mayor, siendo la misma variedad de la misma edad de cultivo. Entonces eso demuestra que la palma se tiene que sembrar en zonas de alta radiación solar. Eso impacta la fotosíntesis, y la fotosíntesis es uno de los procesos que más determina el rendimiento de los cultivos, aunque muchas veces no está muy relacionada, no está muy correlacionada, parece como una paradoja, ¿no? ¿Cómo así que la fotosíntesis determina, pero no está correlacionada? Claro, no correlaciona a veces en algunas especies, porque la fotosíntesis es afectada por otros factores ambientales permanentemente. Este trabajo hecho en Colombia se comparó la respuesta de la fotosíntesis, de la intensidad de la fotosíntesis en palmas africanas, americanas, y dos híbridos de ellas dos. Cuando se hacen los híbridos en Colombia siempre se usa la palma americana como madre, y el polen es el de palma africana guinensis. Si los africanos fueran a hacer su híbrido, tendrían que usar este como madre y este como padre, porque se usa siempre la madre adaptada a la zona. Entonces observen aquí, a medida que la intensidad de radiación se incrementó, entonces incrementó la tasa fotosintética del material. Esta palma africana guinensis, con 800 micromoles de fotones, que es la unidad de intensidad de la luz en ese equipo, ya tenía su fotosíntesis máxima, pero si se incrementaba, se reducía. Mientras que la americana nuestra lo logra casi a los 850 o 900, pero mantiene más tiempo la máxima fotosíntesis, más tiempo. Quiere decir que esta palma tiene mayor chance de hacer fotosíntesis, porque con altas radiaciones, zonas de alta radiación. Y los híbridos, la misma, heredan esto de la madre. Siempre digo yo que aquí, felizmente, los hijos híbridos heredan todo lo bueno de esa madre, y del padre casi nada. Pues casi nada es que heredan la cantidad, el tamaño de los frutos, etcétera, ¿no? Pero todas las demás características la heredan de la madre. Pero entonces, ¿qué interés tiene medir la fotosíntesis puntualmente en una hoja? Henson más recientemente estudió esto, midió la fotosíntesis de palmas en una hoja específica, la hoja número 9, desde que se trasplantó hasta que estuvo en sitio definitivo y se inició la cosecha.
Observen aquí que la tasa fotosintética desde el inicio en sitio definitivo al año, la comenzó a medir y observó que la tasa fotosintética incrementaba, pero lentamente, miren, lentamente. Llega un momento, a los 2 años, en que hay un incremento súbito de la tasa fotosintética. ¿Por qué? Porque en ese momento aparecen las primeras inflorescencias que deben ser llenadas para producir el primer racimo. Entonces, en ese momento, la hoja tiene que incrementar su tasa fotosintética para alimentar ese racimo en formación. Ahora veamos el otro factor ambiental. La temperatura es una consecuencia casi directa de la radiación solar, pero la temperatura tiene unos efectos directos sobre todos los procesos fisiológicos. En el caso de nuestra palmicultura, sabemos que el rango óptimo de este cultivo está entre 22 y 33 grados, que es las condiciones que hay en nuestra zona tropical. Temperaturas por fuera de estos rangos son inadecuadas para el desarrollo y la producción del cultivo. Subrayo inadecuadas porque no quiere decir que son dañinas para el cultivo, no, son inadecuadas. ¿Qué quiere decir? Que sobrevive el cultivo, pero se puede afectar su rendimiento. La palma no tolera, son variaciones amplias de las temperaturas diurna y nocturna. Eso es lo que no tolera. Por eso es que siempre se observa una producción mayor en esas zonas donde la temperatura promedio mensual es más o menos uniforme. No hay una gran diferencia de la temperatura máxima diaria y la máxima nocturna. Por ejemplo, en Malasia, en Brasil, en Honduras y en África. En estos países, en el país donde ella es originaria, en África, en Malasia, donde se estableció por primera vez comercialmente la palma de aceite, las diferencias de las dos temperaturas es muy baja, 1 grado, máximo 4 grados en Honduras, en Brasil, pero es que Honduras y Brasil fueron receptores de estas palmas cuando fueron descubiertas su utilidad en África. Y en África 3 grados. Entonces observen que la diferencia entre la temperatura máxima diaria y mínima nocturna es muy baja. Podemos decir que en general puede haber una diferencia entre 8 grados y 10 en otras zonas palmeras. ¿Qué sucede en el caso nuestro de los llanos orientales? Nuestra principal zona palmera, donde hay la mayor área sembrada. La diferencia en lo que ellos denominan verano, la época de sequía, que son 4 meses, es de 16 grados entre la temperatura máxima del día y la temperatura mínima de la noche, 16 grados. Y en la época de lluvias es de 13 grados, una amplitud mayor. Entonces eso tal vez es lo que hace que en los llanos orientales la producción de palma no sea tan alta como es en la zona central, en Barranca Bermeja, en la costa norte, ¿sí ven? Es por eso posiblemente, porque hay una gran diferencia entre las dos temperaturas. Es que las variaciones de las temperaturas fisiológicamente influyen sobre la producción, en este caso la producción de carbohidratos, y el aceite, su precursor, es la sacarosa que producen las hojas. Los aceites no son producidos en las hojas producen la fotosíntesis. Sacarosa es transportada por el floema y llega hasta los racimos en formación, sus frutos, y allí dentro de los frutos se ocurre el proceso de síntesis de aceite a partir de la sacarosa que llega. Entonces, temperaturas altas favorecen la síntesis de sacarosa, porque es la fotosíntesis dentro de ciertos límites. Y las temperaturas bajas nocturnas, la síntesis de los ácidos grasos que ocurren dentro de los frutos. Esa sacarosa que se produce durante el día es usada durante la noche
para la síntesis de ácidos grasos en los frutos. Entonces, por eso es que hay que tener unas temperaturas altas en el día y relativamente bajas en la noche, pero no con mucha diferencia. ¿Qué pasa cuando la temperatura es baja? Hay un retraso en el crecimiento de las palmas, principalmente las palmas de un vivero, y una menor producción de las palmas adultas con temperaturas bajas debido a esto. También se hicieron muchos estudios, miren. Desde muchos años atrás, Henry demostró que una temperatura baja de 15 grados provoca la detención del crecimiento de las palmas jóvenes. Y también puede uno pensar que debe ocurrir lo mismo en unas palmas adultas. La tasa de emisión de hojas y el aumento del peso de la hoja tiene un incremento lineal con el incremento de la temperatura. Miren aquí el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de la palma de aceite que hizo Verwerda. Este fue uno de los principales ecofisiólogos que tuvo el cultivo de palma de aceite. Cuando se tienen temperaturas normales de 27 grados, observen ustedes aquí que se emiten las hojas normalmente. El peso de las hojas es normal, más o menos 20 gramos. Son palmas de vivero donde se hizo este estudio. Pero a medida que se baja la temperatura, se reduce la emisión de hojas. Ya 17 grados y 12 grados, en 12 grados ya se paraliza la emisión de hojas. Y el peso seco, por supuesto, de las hojas que se forman es muy bajo. ¿Y esto qué utilidad tiene? Pues que para cuando nadie se le va a ocurrir sembrar palma en una zona donde haya 10 grados o menos por la noche. Pero un vivero sí se podría ubicar en una zona sin saber que allí hay unas temperaturas nocturnas muy bajas. Pues si eso ocurre, entonces el crecimiento de los viveros y de las palmitas se va a afectar seriamente. ¿Y qué pasa entonces con las temperaturas extremas? Miren, la palma resiste exposiciones a temperaturas extremas, es decir, por fuera de su rango óptimo, mayores de 38 grados y menores de 8 grados, siempre y cuando no sean tan prolongadas. Y exposición prolongada a temperaturas bajas ya le hace un daño fisiológico tremendo. ¿Qué ocurre? Va a haber muchos abortos de inflorescencias y si los racimos están en formación, sus frutos, pues la maduración de esos frutos va a ser muy lenta. Por el contrario, si la exposición es prolongada a temperaturas altas, es el efecto contrario. Muy alta la temperatura, pues no va a haber abortos, pero se va a acelerar la maduración de los frutos y eso quiere decir que se va a concentrar la cosecha y va a haber dificultad para cortar racimos porque todos van a estar maduros la misma semana, por ejemplo. Ahora veamos el agua. El agua incluye la lluvia, la humedad relativa y el agua retenida en el suelo. Ese es el agua que tienen los cultivos disponibles. Entonces, Go hizo un análisis de varios países, el efecto de la precipitación nada más. En todos el otro manejo del cultivo de palma era lo normal, pero en zonas donde la precipitación era diferente. Observen aquí, Malasia, África, Nueva Guinea, Costa Rica, etcétera, ¿no? En varios sitios. Y observen las precipitaciones anuales y el rendimiento en racimos de fruta fresca por año. Esta es la unidad en que se expresa el rendimiento de la palma.
Tenemos altos rendimientos aquí y de pronto en Benin muy bajo. ¿Por qué? Porque hay 1000 milímetros de lluvia únicamente. Y cuando hay 1400, también es baja comparada con esta. Tiene que ser más de 1500 milímetros de lluvia por año. Y aquí hay mucha lluvia en Indonesia y la producción es muy alta. Y aquí en Costa Rica, muy alta. Costa Rica es un bosque muy húmedo tropical y allá se siembra palma y las palmas producen muy bien, pero nunca como cuando la precipitación es más reducida. Ya la zona de Nueva Guinea de Biala ya es una precipitación supremamente alta, 5.400 milímetros, pues el rendimiento es muy bajo. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que ahí posiblemente es que se encharca la palma y la palma no resiste encharcamientos. Y en estas zonas donde hay alta precipitación y un rendimiento más o menos aceptable es porque hacen muy buenas obras de drenaje, ¿no? Que eso mejora. Bien, el caso de nuestra llanura del Pacífico es el caso extremo. Llueve más de 4.000 milímetros, como es en Camerún, en el centro de África, en el Bajo Calima y en Santo Domingo, en el Ecuador. La producción es muy baja, hay muy pocos frutos cuajados por racimo y los racimos fácilmente se pudren porque es mucha la lluvia que hay y poco el drenaje. El doctor Víctor Manuel Patiño, que es el padre de la palma, quien la trajo de África, en esto se equivocó. Él creyó que la palma era la salvación para nuestras zonas húmedas, porque él la observó en África en zonas húmedas, pero él no se dio cuenta que en esas zonas la palma no permanece inundada. La inundación es la que le hace daño. Entonces miren, ahora volvemos sobre cuando veamos unos trabajos. La humedad relativa, que es la otra fuente de agua, es la humedad que está en la atmósfera, tiene una importancia secundaria, pero fisiológicamente es la que determina las relaciones hídricas de una planta. Y está relacionada esa humedad relativa con la variación diaria de la temperatura del aire y de la humedad del suelo. Eso es lo que determina esa humedad relativa del ambiente, ¿no? Los textos siempre nos dicen una humedad relativa del 75% es favorable para el desarrollo de la palma de aceite, para el cultivo de la palma de aceite, 75%. Pero es que se pueden dar estos casos. Nosotros como agrónomos podemos enfrentarnos a esta situación. Entonces vemos un cultivo inundado, este es el agua, y un cultivo seco, nuestra observación sobre el terreno. Pero este cultivo que está inundado está menos desarrollado que este. Entonces nos podemos desconcertar. Si el agrónomo es muy inmediatista, dice, claro, está inundado, vamos a drenar fuertemente, entonces hace drenaje, ¿cierto? Y el otro que ve esto seco dice, están bien, pero está muy seco, voy a regar. Y resulta que el problema no es ese, el problema es que el agua está en el sitio que no debe estar, está en el lugar inadecuado. Aquí, el agua está aquí y el agua debe estar en las raíces, que es donde es la absorción. Entonces el suelo está inundado y la palma en este caso está afectada. Si drenamos, entonces estamos agravando el problema. El problema es que el agua no puede llegar acá, porque hay algún harpán, algún problema ahí de estructura de ese suelo.
Y aquí, por el contrario, esto está muy seco, entonces voy a regar antes que se me vaya a afectar el cultivo, que está bueno. Es que el agua sí está donde debe estar. Entonces, es la planta la que tenemos que fijarnos cuáles son sus requerimientos y no muchas veces lo que nosotros queremos inmediatamente mejorar. En todas nuestras zonas palmeras tenemos ese problema. Hay épocas de exceso, hay épocas de déficit. Miren, las partes rojas son los déficits de agua y los azules son los excesos. La precipitación y la evaporación del suelo. Entonces observen ustedes que en el Cesar, en San Alberto, en el Copey Cesar, en San Alberto, en Tumaco y en los llanos, en Villavicencio, siempre hay épocas que hay de exceso y de déficit muy marcado. Miren, muy marcado aquí tenemos excesos por la lluvia, aquí tenemos unas épocas de exceso, unas épocas de déficit, y con eso es que nos enfrentamos nosotros siempre en la palmicultura, y tenemos que conocer la fisiología de la palma, cómo es que la palma responde a esto, porque es la fisiología la que nos va a explicar esto, nada más. Entonces, todos los trabajos que uno observa de un cultivo, si ustedes hacen una revisión bibliográfica de cualquier cultivo, ustedes encuentran muchísimos trabajos que hablan del déficit hídrico. ¿Cómo es que es el déficit hídrico en un cultivo? Muy poquitos, ¿cuáles son los efectos fisiológicos del exceso hídrico? Muy poco. Porque el déficit hídrico es más fácil de corregir que el exceso. Entonces, por eso está la investigación muy dirigida a eso. En nuestra zona tropical siempre la lluvia excede a la evapotranspiración del suelo, ¿cierto? Y del cultivo. La palma no tolera que estos mantos freáticos sean muy altos, porque precisamente en su zona de origen, como dice allí, ese manto freático es fluctuante y el agua no permanece inundada mucho tiempo. Tal vez esto confundió al doctor Patiño cuando trajo la palma y dijo: esta es la salvación para todas nuestras zonas inundables o de mucha lluvia. Por eso comenzó a trabajar en el Bajo Calima, hasta que se dio cuenta que no era así y se trasladó a trabajar al Valle del Cauca con eso para poder estudiar bien la palma de aceite. A él le debemos todo el desarrollo de la investigación en palma en América Latina, a este doctor Víctor Manuel Patiño. La palma no crece ni produce frutos en los suelos inundados, sea que el agua esté en la superficie o bajo del mismo, como veíamos en la ilustración. Si una sequía es muy prolongada, de más de 3 meses, entonces va a haber menos producción de racimos, pero las palmas siguen su desarrollo, siguen creciendo, siguen emitiendo hojas, pero no producen bien. Y hay un fenómeno observable que es la proliferación de las flechas y el cierre de estoma. Esta proliferación de la flecha es la que nos explica que hay poco efecto sobre el desarrollo. La salida de las hojas es desarrollo, el crecimiento de los racimos es producción. Esto es lo que siempre debemos tener en las palmas, una sola flecha saliendo. Cuando hay varias flechas, hay un problema de déficit hídrico. No se ha regado bien, no ha llovido bien, entonces está acumuladas las flechas. Ellas salen porque deben salir y es el desarrollo, pero no se abren como un mecanismo fisiológico de defensa. No pueden abrirse los folíolos porque se expondrían a la transpiración excesiva. Siempre comparo yo esto con lo que pasa en nuestros sistemas masivos de Bogotá, el Transmilenio y el mío en Cali. Cuando llega el bus, todos quieren salir y no dejan entrar a la gente. Todos quieren salir al tiempo. Esto es lo que les pasa a las palmas. Esa hoja tiene que salir
cada 10 días, pero ella no sabe que la otra no se ha abierto, pues ella sale. Cuando ya sale, se da cuenta que no se puede abrir porque hay mucha temperatura, entonces permanece ahí. Esta proliferación de flechas es un indicador rápido de déficit hídrico. ¿Y cuáles son los efectos fisiológicos del déficit hídrico? Hay menos hojas verdes funcionales abiertas. Se pueden presentar abortos de flores. El aborto floral ocurre dentro del estípite abajo cuando se diferencia la inflorescencia en el meristemo apical. Y si ocurre durante la diferenciación sexual, porque la palma diferencia una inflorescencia, pero inmediatamente no dice si es masculina o femenina, eso lo hace unos días después. Entonces, si se vuelve, si en ese momento de la diferenciación que va a ocurrir, que esa inflorescencia se va a volver masculina o femenina, hay un déficit o hay una condición inconveniente para el desarrollo, entonces ella va a volverse masculina la inflorescencia. Si las condiciones son buenas, se vuelve femenina. Entonces, por eso es que cuando hay un estrés hídrico de cualquier tipo, 20 meses después observaríamos las inflorescencias de las palmas todas masculinas. Una estudiante fue muy curiosa y me dijo: profesor, usted es medio machista, ¿no? Usted dice que cuando la palma está bien cuidadita, se vuelven las inflorescencias femeninas, y cuando está mal cuidada, en problemas, entonces se vuelve macho, porque se vuelven masculinas. Yo le dije: no, yo no soy, eso es la palma. Yo pienso todo lo contrario, las mujeres son más fuertes para recibir los estreses que nosotros los hombres. Definitivamente eso está demostrado, genéticamente, la mujer resiste más los estreses que el hombre. Siempre digo, ¿cómo será que hasta se aguantan un mal marido? ¿No? Bueno. La muerte súbita de los racimos polinizados también. Si ya los racimos están polinizados y están en formación y hay un déficit hídrico, pues esos racimos van a abortar. Los frutos formados pueden abortar. Las flores abortan antes de salir en la axila de la hoja. Y hay una relación directa con el incremento del déficit hídrico y el rendimiento. Miren, si no hay un déficit hídrico, el rendimiento es alto. Si el déficit hídrico se incrementa, se reduce drásticamente el rendimiento. Por eso la palma tiene que sembrarse siempre en zonas de alta radiación, pero tener disponibilidad inmediata de riego suplementario. Si no, no se puede. Las zonas más productoras nuestras son las zonas central, del Magdalena Medio, de Barranca Bermeja y de la zona norte, Fundación, sur del Bolívar, todo eso, porque allá hay alta radiación, muy poca lluvia, pero están los equipos de riego dispuestos y tienen que estar antes que se siembre el cultivo. Esto fue aprovechado por el famoso agroingreso seguro de ingrata recordación, y no voy a hablar de eso. Entonces, cuando Gott dijo, vamos a analizar qué le pasa a la producción de palma si no hay época seca, si esa época seca es corta, es muy corta, o si esa época seca es medianamente corta. Yo no pude traducir ese término y lo puse como regular. Una época corta regular, que fue corta, pero no fue tan corta. Difícil, ¿cierto? Pero bueno, hay que respetar lo que dice el investigador. Y cuando no hubo época seca, hubo buena precipitación. Observen ahí que sin época seca
más de 38 toneladas. Cuando la época seca fue corta, no hubo problema. Cuando fue un poquito menos de corta, entonces ya hubo problemas de rendimiento, pero no fue tanto, pero hubo. Y cuando llovió bien, tampoco hubo problema. ¿Qué nos demuestra esto? Que la palma parece que resiste las épocas secas, si no son muy prolongadas, como lo dice la fisiología, ¿no? Y uno de los primeros trabajos que se hicieron sobre el exceso de agua fue hecho en el año 98 por unos estudiantes. Eso me lo enseñaron a mí toda la vida. Sí, pero es que la capacidad de campo es lo que nos explican los profesores, con toda razón. Es algo así como que las partículas del suelo están completamente hidratadas, me corrigen los del suelo, yo no soy especialista, y que hay agua disponible en el suelo. Entonces está ocupada ya las partículas del suelo con agua y que hay agua excedente. Sí, pero es que eso parece no ser suficiente para la palma. La palma necesita una cantidad de agua más allá de la capacidad de campo, porque cuando estuvo a capacidad de campo, su crecimiento fue casi igual a no recibir agua nunca. Mírenla aquí. Entonces, no es la capacidad de campo del suelo la que determina el desempeño de la palma, sino los requerimientos hídricos de la misma palma. Entonces, la palma necesita agua más allá de la capacidad de campo de su suelo donde ella está sembrada. Esa es la conclusión de este trabajo. Entonces se afecta drásticamente el peso de las palmas y de todos sus órganos, mire. Pero aquí se observó algo que no pudimos identificar rápidamente. Si las raíces son estas, cuando estuvo a capacidad de campo sin agua, muy poco desarrollo de raíces. Claro, pero las raíces no son las que se estimulan para que rápidamente busquen agua, sí. Entonces, cuando se hace la alometría, es decir, la distribución de la biomasa donde está en la palma, entonces esto ya nos indica diferente. Miren, cuando hay una distribución, ¿qué hace la planta fisiológicamente frente a un déficit hídrico? ¿Cómo distribuye el presupuesto, que es el presupuesto de su biomasa acumulada? ¿Cómo lo distribuye? Parece que no hay cambio en la distribución, ¿cierto? No hay cambio, porque a las hojas manda lo mismo, al bulbo basal manda más o menos lo mismo, pero a las raíces hay un ligero intento de mandar más cuando hay déficit hídrico. Manda más presupuesto hacia allá, porque la raíz está sintiendo que falta el agua, entonces le manda más energía a las raíces para que ellas busquen agua y se desarrollen un poquito más, ¿no? Esto dio no significativo. Esto fue no significativo, pero cuando uno analiza esto aquí hay más materia seca en las raíces que aquí, y aquí también. Entonces la estadística nos sirve de herramienta, otra cosa por la cual me quieren colgar mis compañeros estadísticos, que me dicen, ¿por qué es que siempre hablas que la estadística no explica todo, sino que es una herramienta? Sí, señor, es una herramienta, porque biológicamente aquí dice, esto fue igual a esto, entonces no hay diferencia en la acumulación de materia seca cuando las raíces están sin agua. No, porque biológicamente aquí estamos observando algo ahí como sublime, ¿no? Hay un poquito más de raíces, entonces hay que analizar el fenómeno biológico con la ayuda de la herramienta matemática que es la estadística. ¿Sí ven? Es lo mismo que pasa con nuestro presupuesto. Cuando nosotros tenemos un presupuesto, debemos de dirigir una parte para la cuota del apartamento, otra parte para la remesa. En el Valle decimos remesa, ¿no? Mercado. Otra parte para los impuestos,
otra parte para todo lo demás. Si ganamos bastante, el presupuesto es igual, la distribución es igual. Si tenemos varios hijos, lo mismo va para los hijos. La distribución de los hijos, para los hijos. Si ganamos poquito, la distribución es igualita, pero se reduce en la cantidad, que es lo que pasa aquí. Se reduce la cantidad, miren, pero la distribución ante un problema de estrés sigue siendo la misma. Hay que tratar de darle un poquito más a esta, porque es la que busca las raíces. Entonces, cuando yo tuve mis hijos, pues tuve 2 varones y una niña. Y entonces yo, según esto, yo debía distribuir igual para todos su platica. Pero yo a escondidas le daba más a ella, porque ella es la niña, entonces había que darle un poquito más, sin que dieran cuenta los otros 2, ¿no? Eso es lo que hace la palma aquí, miren. Le manda la raíz para que la raíz trate de defender un poquito y le mande agua para el resto de la palma. Bien, ¿sí ven? Ahora veamos en el híbrido, que ya son trabajos más recientes. Ya los híbridos son trabajos exclusivos de Colombia, porque Malasia no tiene híbridos comerciales, Indonesia no tiene híbridos y África tampoco. ¿Por qué? Porque ellos no tienen pudrición de cogollo, no han visto la necesidad de desarrollar una planta tolerante a esta enfermedad. Entonces, este trabajo hecho por Ceni Palma comparó el efecto del déficit hídrico de la palma guinensis con el híbrido, cuando se sembró en época seca, cómo fue su fotosíntesis, en la transición de la seca a la húmeda, con riego, en la transición de la seca, en la transición para la húmeda en el híbrido, y lo mismo cuando estuvieron sin riego. Un trabajo muy, muy bien elaborado. Y miren ustedes aquí, miren qué pasó. Cuando hay riego, casi no hay problema, casi no hay problema. Y entonces aquí les digo yo a mis compañeros estadísticos, ahí les doy la razón a ustedes, esto no hay problema. Pero aquí sí, también la estadística nos mostró muy bien. Aquí hay menos fotosíntesis que aquí, mucho menos aquí también, aquí hay un problema. ¿Qué pasó con esto aquí? En la época seca, la guinensis reduce drásticamente su fotosíntesis, esta es la fotosíntesis. En la transición quiere decir que comenzó a llover, inmediatamente se recupera. Y cuando ya sigue lloviendo, aquí sin riego, ¿sí ven? Con el riego se supera el problema. Y los híbridos también, mírenlo, los híbridos en la época seca también redujeron la fotosíntesis, un poquito más alta que la de la palma, pero aquí está. En la transición se incrementó y en la época húmeda ya quedó igual que acá, ¿sí ven? Entonces, la palma se recupera de una época seca sin mucho problema, siempre y cuando vuelva a llover o se riegue. Bien, otro trabajo ya hecho por la universidad, no por Ceni Palma, entonces ustedes ven aquí los efectos, las respuestas fisiológicas que hace la palma y los híbridos al déficit hídrico. Aquí tenemos estos híbridos y fueron sometidos a estrés hídrico, ¿no? Este es el potencial hídrico que tenían esas bolsas. Cuando tenían este potencial hídrico, que era muy buena cantidad de agua, la fotosíntesis no hubo problema. Pero unos híbridos hicieron mejor fotosíntesis que otro. Este híbrido de aquí, mejor que este de aquí, mejor que este. Entonces se le comenzó a reducir el agua a esos tratamientos, quiere decir a bajar el potencial hídrico. Ya con menos 0,5 megapascal, ya este que estaba punteando aquí, ya quedó de segundo. Y este como que resistió un poquito más.
Y estos dos ya redujeron tremendamente su fotosíntesis. Cuando se bajó el potencial hídrico a -1, o sea, menos agua, ya todos estaban en 0 de actividad fotosintética, y este tenía una ligera actividad fotosintética que no es suficiente. Y ya cuando el déficit hídrico es muy alto, ya todos bloquean la fotosíntesis, ¿sí ven? Entonces, la respuesta es diferencial. Entonces, los híbridos no son tolerantes a esto. Se comportan muy parecido a las palmas guinensis africanas. Bien, ¿cómo se comportan los estomas desde el punto de vista fisiológico? Las hojas de las palmas son hipoestomáticas, quiere decir que tienen estomas únicamente en el envés, no tienen estomas en el haz, porque tienen una estructura semiseromórfica que las hace, precisamente esto es lo que las hace tolerar la sequía. Están cubiertas de una cera, y esta es su densidad estomática. La apertura de los estomas es máxima hacia las 9 de la mañana y hacia las 5 de la tarde, es la apertura máxima. Quiere decir que el resto del día están medio cerrados o están completamente cerrados. La mayor apertura de los estomas se da en las hojas ya viejas, senescentes. Ellas ya no son capaces de controlar la apertura y cierre. Entonces, por eso una hoja vieja se comienza a marchitar. Quiere decir que no controla bien esa capacidad de apertura y cierre de ese órgano, ¿no? Hay similitudes con muchas otras cosas en animales y en humanos, ¿no? Con la vejez. Aquí se comparó entonces la apertura estomática de la palma africana, americana y el híbrido de las dos. Desde las 5 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esa fue la tesis de estos muchachos. Por supuesto, me aguanté cualquier cantidad de críticas de ellos por hacerlos levantar a las 5 de la mañana que tomaran los datos, ¿no? No solo críticas, sino otras cosas, ¿no? Palabrotas, ¿qué habrán dicho? Pero bueno, ¿sí ven? Porque era la única forma de ver qué le pasaba a las 5 de la mañana y qué le pasaba a las 6 de la tarde. Entonces miren que en las primeras horas de la mañana los estomas están cerrados, muy poquitos están abiertos. Hacia las 8 de la mañana comienzan a abrirse y su máxima apertura es entre las 9 y las 12, 1 de la tarde, 12 del día aquí. Este es el híbrido. Esta es la palma americana y esta es la africana, ¿no? Todas abren los estomas como respuesta a la luz para iniciar la fotosíntesis, pero las mantienen más tiempo abiertos. El híbrido, la americana y la africana, es muy poquito, inmediatamente hacia el mediodía ya la temperatura es alta y cierran los estomas. Y finalmente, hacia las 3 de la tarde están completamente cerrados para volverse a abrir otra vez cuando la temperatura es más amena, después de las 4 de la tarde. Eso explica el comportamiento productivo de ellas, porque mientras estén abiertos está entrando el CO2 y está habiendo fotosíntesis y por lo tanto habrá producción de sacarosa. Si no, pues no es posible eso. Y que los híbridos son más eficientes que la palma guinensis porque heredan esto de la madre americana, ese comportamiento. Cuando se compara la fotosíntesis y la apertura estomática, pues es obvio encontrar esa relación. A medida que avanza las horas del día entre las 9 y las 5 y media de la tarde, la fotosíntesis disminuye, ¿cierto? En este híbrido. Y en este otro híbrido hace lo mismo, pero es más rápido la caída de la fotosíntesis
en este híbrido que en este. Entonces, este híbrido que no cierra sus estomas tan rápido, debe ser de mejor comportamiento productivo que este, ¿sí? De hecho, este Coarípolame es el híbrido que ellos comercializan como variedad y no este, porque fisiológicamente se les demostró este comportamiento. Bien, está muy correlacionada el área foliar con la fotosíntesis, con la clorofila. Aparentemente sí, miren. Esto es en honor a mis amigos estadísticos que los admiro tremendamente, aunque los critico también porque se meten con la matemática en la biología, ¿no? Entonces, ellos por eso somos amigos, mejor dicho, porque nos decimos las verdades. Y aquí les doy toda la razón, miren. Esta correlación demuestra que el área foliar con el área, la fotosíntesis está relacionada con el área foliar, está relacionada con la producción de racimos. La fotosíntesis está directamente relacionada con la producción de racimos, positivamente, miren, el coeficiente lo está diciendo aquí. Y el peso del racimo, pues depende de la actividad fotosintética, pero la producción total, aunque depende un poco, no tanto. ¿Por qué? Porque es que la producción no depende solo de la fotosíntesis, sino de otros factores de manejo, como fertilización, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la correlación que demuestra eso. Como parte última, entonces, quiero compartirles esta investigación, que es la más reciente en la fisiología de los híbridos de palma. ¿Tenemos tiempo, Fabio? ¿Sí? Ya va a terminar. Ok. ¿Cuál es la problemática de la PC en Colombia? Miren, en la zona occidental, en Tumaco, se perdió toda la palmicultura porque era Palma guinensis, le dio la PC y hubo que erradicar 37.000 hectáreas, erradicarlas y prohibir que se volvieran a sembrar. Se generaron los híbridos, ya existían y se comenzaron a sembrar. Según Fedepalma, actualmente tenemos más de 21.000 hectáreas sembradas de híbridos en Tumaco. Repito, en Tumaco no se puede sembrar una Palma guinensis porque está prohibido por ley, porque es mortal la enfermedad ya. En nuestra zona central, que es aquí en el Puerto Wilches, ya este problema apareció y la incidencia es altísima, ¿no? Este fue dato de 2013, pero me dicen que ya hoy la incidencia es mucho mayor y ahí se está reemplazando con híbridos. Entonces los híbridos son necesarios para eso, para esos casos. Miren, el híbrido pues es el cruzamiento entre la oleífera madre y la guinensis padre para obtener los híbridos. Las características generales pues tienen una muy baja tasa de crecimiento anual, alrededor de 20 centímetros. Los ciclos de cosecha son mucho más reducidos. Hay una alta producción de racimos y el contenido de sus ácidos grasos en el aceite es muy alto, es decir, un aceite de gran calidad, muy parecido al aceite de oliva. Y tienen esta característica que es una tolerancia a plagas y enfermedades, y principalmente a pudrición de cogollo. Esto fue lo que hizo posible que los híbridos se utilizaran para reemplazar en estos casos. ¿Cuál es la característica del polen de esos híbridos? Aquí viene el problema, que producen muy poco polen, 5 gramos a 10 gramos máximo, ¿no? Mientras la palma africana produce 20 gramos por inflorescencia. Los híbridos tienen una baja emergencia de inflorescencia masculina, permanecen femeninos mucho tiempo, y ese polen es de baja viabilidad, decía Bastidas, entre 2 y 20, baja viabilidad.
mientras que la palma es del 2%, mientras la palma es casi el 100%, 97% del polen germina cuando llega al estigma. El de los híbridos no. Esto parece ser esterilidad híbrida. Miren aquí está una palma dura africana, la madre oleífera, una piscífera africana, una ténera africana y otra testigo, también africana. El híbrido está aquí. El porcentaje de germinación de ese polen es muy bajo en los híbridos y relativamente alto en las africanas. Eso es esterilidad híbrida. Todos sabemos que los híbridos interespecíficos que se pueden hacer son estériles. El híbrido entre la yegua y el burro es la mula, es estéril. Y todos los híbridos conocidos son estériles. Parece que eso también se cumple aquí, porque los híbridos de palma parecen ser altamente estériles. Su polen no germina bien. Eso hace necesario que tengan que polinizarse artificialmente. Hay que colectar polen de africana y aplicarlo sobre las inflorescencias de híbridos. Y esto es un gran costo en las plantaciones de híbridos. Es muy costosa porque se emplea mucha mano de obra. Miren lo que hay que hacer en cada inflorescencia cuando está en antesis, o sea, está receptiva. Hay que ir y aplicarle manualmente el polen a cada inflorescencia, porque si no, no hay buena producción. Eso tiene una gran importancia social, porque genera mucho trabajo, principalmente mujeres, cabezas de familia, y las mujeres son más cuidadosas en hacer esta operación. Los hombres llegan, ven una inflorescencia, le echan un poquito del polen y se van a buscar otra, entonces no lo hacen bien. La mujer revisa bien, por eso casi siempre son mujeres las polinizadoras. Entonces genera mucho trabajo. Pero las hormonas podrían utilizarse para inducir el crecimiento de los frutos. De los frutos partenocárpicos, que son la característica de los racimos híbridos, tienen más frutos partenocárpicos que normales. Y esto podría reducir la frecuencia y costos de la polinización asistida, haciendo más rentables y sostenibles las plantaciones sin afectar esto, porque para esto se recomendarían mujeres para hacer lo mismo. ¿Ya? Bueno, miren lo que sucede con los híbridos. En un racimo de híbridos, los frutos normales son el 40% y los partenocárpicos más del 60%. Para que se forme un fruto normal se necesita que el polen llegue y polinice la flor. Pero para un partenocárpico, esa es su definición. Un fruto partenocárpico es desarrollo del ovario sin intervención del polen. El polen, ¿qué es lo que hace? Induce fisiológicamente la formación de las flores que van a dar un partenocárpico, porque hay una síntesis de hormonas ahí que inducen que esto ocurra. Entonces la idea fue esa, determinar el efecto del polen y las hormonas en inducir esto, que se formen todos los partenocárpicos. Si no hay polen, no se forman normales, porque eso era lo que creían algunos palmicultores, algunos palmeros decían, si aplicamos harto polen, se nos van a formar más frutos normales. Pues no, porque genéticamente el híbrido va a dar 60 o 70% de frutos partenocárpicos, solo 40% normales. Si se le aplica harto polen, el polen va a inducir a que se formen los partenocárpicos. No quiere decir que se van a formar más normales, eso ya está genéticamente codificado, que solo el 40% produzcan frutos con semilla. Bien, entonces miren aquí el trabajo, ¿cómo fue? Hubo que aislar cada inflorescencia. Cada inflorescencia hubo que aislarla, ¿cierto? Hasta dejarla así, quitarle todas las espatas. Después de eso, entonces,
se embolsaban, se le ponía el cinturón, no, la bolsa de castidad, porque había que aislarla, que no llegara un polen extraño ahí, ¿no? El aislamiento, el embolsamiento, eso es bien complicado. Miren, ahí están los operarios y como hay que cerrar muy bien aquí con un caucho, a veces se les rompía ese caucho, ¿no? Ahí se les rompió. Entonces, volver, y eso hay que hacerlo rápido antes que llegue el polen, porque el polen está circulando por ahí. Como no están en antesis, entonces ya quedó aislada, y llegado el momento de antesis, ahí están ya completamente aisladas, y aquí tiene un orificio, y después a través de ese orificio se aplicaban los tratamientos, ¿no? ¿Cuántas palmas? 9 palmas por tratamiento de todos esos tratamientos. Bueno, entonces miren aquí los resultados finales. Este es el trabajo de viabilidad y germinación del polen. Se hizo por tinción con acetocarmín. El acetocarmín se une a la cromatina del núcleo de polen, y si tiñe de rojo, quiere decir que está vivo. Si no tiñe de rojo, está muerto. La prueba de germinación dice que el polen germinó o no germinó, pero no garantiza que el polen que no germinó esté muerto. Miren aquí el polen de la madre cuarí. ¿Sí lo ven? Estos indicaron que estaban todos vivos, miren. Estos están viables. Y estos que no tiñen, no viables. Luego se hizo la prueba de germinación para ver cuáles germinaban y no. Miren el cuarí, que es la madre americana. Muy pocos germinaron. Y este es el polen africano. Todos germinan, ¿sí ven? Este tiene 97% de germinación, este tiene 2% de germinación. Y el híbrido no germina casi nada. Hereda esto de acá. Los híbridos son estériles, como cualquier híbrido interespecífico. ¿Ya? Bien. Entonces, cuando se compara la viabilidad y la germinación, esta es la viabilidad, esta es la germinación, vemos que la viabilidad es mayor que la germinación, porque los palmeros decían el polen tiene que estar viable porque le hice la prueba de germinación. Entonces les dijimos no, eso es un error. La prueba de germinación no es una prueba de viabilidad, es una prueba de germinación. Lo que no germina no garantiza que esté muerto, puede estar vivo. Lo que pasó fue que no germinó en el medio de cultivo que se usó en el laboratorio, punto. Y miren aquí, los viables y la germinación siempre menor. En el polen que se usa en la polinización asistida, que es el americano, el africano, miren, viable 90% y germinó solo el 60%. ¿Por qué? Porque ese medio de cultivo posiblemente no garantiza que todo este germine. El híbrido no germina casi nada porque es estéril. Bien, ahora se comparó entonces ahora sí las hormonas. Miren aquí las hormonas, fueron 8 tratamientos de una auxina y de una giberelina y sus mezclas. Se comparó con la polinización asistida, con el polen puro y unas sin embolsar que se dejaron a libre polinización. Todos se aplicaron en antesis, que es cuando la inflorescencia está receptiva. Rápidamente miren aquí lo que demostró esto. El peso de los racimos de la polinización comercial pues es más alta que el polen que se formó solo con hormonas. ¿Por qué? Porque es que cuando se aplica polen se forman los frutos normales que tienen pepa, que tienen semilla. Si no se aplica polen no se forman, porque para que se formen esos tiene que llegar el polen. Entonces miren el porcentaje de frutos. Frutos normales donde se aplicó hormona, 0.
Si hubiera aparecido un fruto normal en uno de estos tratamientos, ¿qué quería decir? Que se contaminó. Entró algún polen extraño, un bichito entró con polen y se tiró el experimento porque le llegó polen. Entonces, cuando ya vimos esto, entonces estuvo bien hecho el aislamiento. 0 frutos normales en los tratamientos con hormonas. Y frutos partenocárpicos casi todos se formaron. ¿Qué quiere decir eso? Que la sola hormona induce a que todos los frutos se puedan volver partenocárpicos. El polen no hace eso. El polen induce a que se formen partenocárpicos, pero no todos los del racimo. Polen comercial, miren, la polinización comercial 65%, los tratamientos con hormona más del 80%. ¿Ven? El polen puro, lo mismo, con su diferencia estadística significativa. Ahí está. Bueno, entonces miren aquí la formación de estos racimos. Cuando se dejó a polen natural, pues no se formó casi nada porque no había polen suficiente en el ambiente. Aquí está. Con polen puro y con polen comercial se forman todos los que deben formarse normales con semilla. Pero aquí se formaron todos. Estos que iban a ser con semilla se vuelven partenocárpicos todos. Esto tiene un problema desde el punto de vista de extracción, ¿no? Hablábamos con Fabio. Si todos los frutos del racimo fueran partenocárpicos, en la prensa va a ser un problema, porque la prensa en las plantas extractoras está diseñada para que la pepa incremente la superficie de prensado en la masa. Si no hay eso, entonces no va a haber una buena prensada y va a ser difícil, tendrán que cambiar las prensas si se usan solo hormonas. Bien, pero miren lo que le pasó al aceite, que era el temor. Bueno, y si aplicamos hormonas, ¿qué le pasa al aceite? Si el aceite se vuelve saturado, pues sería inconveniente porque se vuelve de mala calidad. Lo importante es que el potencial de aceite con las hormonas fue igual al potencial de aceite casi que con la polinización asistida, ¿no? Con una excepción con esta gibberellina solamente. Y esta es la tasa de extracción de aceite en la planta extractora, que son más o menos 3 puntos menos que la tasa potencial que expresa el laboratorio. 17%, 19%, igual a la de polen comercial que fue 19%. Esta es la tasa de extracción de aceite en planta. Si se baja la tasa de extracción en planta, eso sería inconveniente. Entonces se demostró que sí está bien esa tasa de extracción. Y se analizaron el perfil de ácidos grasos de ese aceite. Y miren aquí, donde hubo la polinización comercial, lo que nos interesa es los insaturados de los frutos, mírenlos aquí. Y los insaturados y los saturados de los normales y los partenocárpicos. Con las hormonas no hubo ningún problema. La misma proporción de ácido graso insaturado en los frutos partenocárpicos que los saturados, igual que aquí. Pero aquí no hay frutos normales, ¿no? Por eso no está la barra gris, porque aquí no se forman frutos normales. Entonces, la hormona no altera la composición del aceite de los híbridos. Finalmente, ¿cuál fue el impacto científico de esto? Fue la tecnología promisoria para toda la palmicultura. Se demostró que ANA, o sea, la usina y la gibberellina inducen el desarrollo de los frutos del racimo, y eso tal vez contribuirá a mejorar la producción y el rendimiento. El uso de estas hormonas son acciones complementarias y no sustitutivas de esto. Su aplicación exige una gran supervisión permanente. ¿Qué quiere decir que no sustitutiva? No se puede reemplazar el polen por la hormona, hay que ser complementario. Entonces ahora se está trabajando en mezclas, polen con hormona.
para lograr que formen frutos normales y frutos partenocárpicos completamente en el racimo. Y unos costos de la polinización, aquí se compararon los costos, miren aquí. Se reduce con hormonas el número de operarios de la polinización. La frecuencia de polinización asistida son cada 2 días, aquí se pasó a 1 por semana. El rendimiento sí, pues lógicamente rinde más aquí que acá. Se polinizaron más inflorescencias con hormonas que con polen. Y el costo, las inflorescencias polinizadas por mes, pues mucho más inflorescencias, el costo por mes menor con hormonas, el costo por año menor con hormonas y el total de costos se reduce, el total de costos por hectárea, haciendo esto. ¿Ya? Bien. Finalmente, esto impactó la palmicultura. Esta es la última diapositiva, que simplemente es para decir, mire el impacto de una tecnología. Hoy en día, todas las plantaciones que tienen híbridos aplican hormonas. Cada una está haciendo su variable, ¿no? Está haciendo sus ajustes, la una aplica menos, la otra aplica más, la otra hace una mezcla, la otra hace una mezcla distinta, pero lo importante fue que impactó y hoy en día en todas las plantaciones de Colombia, inclusive del Ecuador y del Perú, se está haciendo esto. Muchas gracias por la atención.